Hola, ¿qué tal para todos? Dadas las dudas que tuvieron con respecto a la gráfica de vectores en R3, he decidido montar un pequeño tutorial solo de gráfica de vectores en R3, ¿sí? Para que pues ya podamos entender al fin cómo se grafica un vector en R3. Entonces, supongamos que queremos graficar este vector. Recordemos que un vector en R3 es un trío, ¿sí? Que va en el espacio, a diferencia de un vector en R2 que va en el plano. Entonces, en el espacio tenemos que tener tres ejes coordenados, x, y y z. Entonces supongamos que vamos a graficar este vector, el vector 5, 4, menos 4. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer para graficar un vector en R3, es decir, en tres dimensiones, es colocar los tres ejes coordenados, x y y, que ya los conocemos, y ahora vamos a agregar el eje z. ¿Sí? El eje z, entre todos ellos hay 90 grados. Entonces ese es el eje z. Entonces recordemos que x positivo es de este lado, x negativo es de este lado, del lado izquierdo, y positivo es aquí, arriba, y negativo es abajo, y ahora z positivo es hacia acá, hacia el frente de nosotros, o sea, en esa dirección, ¿sí? En esa dirección que estoy mostrando. Y z negativo va a ser hacia el fondo, es decir, hacia allá, ¿sí? Entonces me paro aquí en el origen y hacia allá, apuntando hacia allá es z negativo. Entonces lo primero que hacemos es colocar los tres ejes coordenados. Okay. Una vez tenemos los tres ejes coordenados, pasamos al siguiente paso, que sería ubicar XY, ¿sí? Para tener una cara del cubo. Vamos a armar un cubo para ubicar el vector, entonces vamos a tener una cara del cubo, o sea, este cuadrito que está aquí. Entonces si X es 5, pues ubicamos aquí en X5 positivo. Si Y es 4, ubicamos 4 positivo aquí. ¿Sí? 4 positivo. Entonces esta que está aquí va a ser la coordenada X5, Y4. Y este cuadrito que tenemos aquí ya sería una carita del cubo. ¿Sí? La carita de adelante o la carita de atrás. Eso lo vamos a ver con la profundidad, pero es una carita del cubo. En el paso 3 tenemos que agregarle la profundidad al cubo. Es decir, al cuadrito tenemos que pintarle la profundidad. Entonces, como z es menos 4 y 4 en z, o sea, 4 z negativo es hacia allá, o sea, de aquí hacia allá, entonces contamos 1, 2, menos 3 y menos 4. Entonces, desde aquí, desde 0, 0 hasta menos 4, va a ser la profundidad del cubo. Entonces, he trazado esta línea aquí, porque esa es la medida de la profundidad que vamos a colocar en el sentido negativo, o sea, hacia el fondo. Si fuera positivo, iría hacia el frente, pero como es negativo, va hacia el fondo. Entonces, esta medida de la profundidad, que es menos 4, la voy a colocar en cada arista de este cuadro, es decir, en cada punta del cuadro, cada esquina del cuadro, en cada arista, ¿sí? En cada esquina del cuadro. Entonces, por ejemplo, la coloco aquí arriba, listo. Entonces, la coloco aquí arriba. Entonces, de aquí a aquí hay menos 4. Miren que este que está aquí es paralelo a Z, tiene que ser paralelo a Z. ¿Sí? Z, y aquí es paralelo a Z. No puede tener otra dirección sino la misma dirección de Z. Pongo la otra, las otras dos, ahí están. Pongo en esta esquina y pongo en esta esquina. Entonces ya tengo las 4 esquinas del cuadrado, las 4 aristas del cuadrado, tengo la profundidad. Ahora, ¿qué tengo que hacer en el siguiente paso? En el siguiente paso lo que tengo que hacer es completar el cubo. ¿Sí? Sería trazar aquí estas líneas, unir aquí esta punta con esta punta y esta punta con esta punta, y ya tengo el cubo. ¿Sí? Miren, allá tengo el cubo. Pero el cubo no es todo el problema. El problema en sí es graficar el vector. Entonces ese es el objetivo del problema, graficar el vector. Si yo solamente dejo el cubo y no pongo el vector, no he hecho nada. ¿Sí? Yo coloco el cubo para colocar ahí el vector, ¿sí? Y darle, digamos, una estética de que se vea el vector ahí en 3D. Que si es necesario colocar el cubo, no es necesario. ¿Sí? Pero es necesario establecer que la coordenada donde va el vector sea la coordenada precisa. ¿Sí? Para eso pongo el cubo, para que me ayude con eso. Por eso el cubo es demasiado importante. Listo, una vez hemos completado el cubo, lo que hacemos es ubicar la coordenada. 5, 4, menos 4. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la coordenada ahí? Entonces, la forma en la que la ubicamos es siguiendo
siguiendo pues la siguiente ruta. Entonces me paro aquí en el origen de coordenadas y coloco ancho, ¿sí? O sea, desde el origen hasta el ancho. Luego subo aquí al alto. Entonces desde ese punto subo o bajo dependiendo. O sea, aquí puedo ir a la izquierda o a la derecha, pero como si tengo que seguir la ruta del cubo, entonces ancho, llego hasta acá. Luego subo alto. Y luego voy hacia el fondo, profundidad. Sí, entonces la ruta siempre va a ser ancho, alto, profundidad, siguiendo el cubo. Sí, siguiendo el cubo. Puede que vaya hacia acá, pero si el cubo estaría de ese lado. Puede que baje en profundidad, pero si el cubo está hacia abajo. Y puede que vaya en profundidad hacia el frente, si el cubo pues tiene z positivo. Pero aquí pues me quedó este cubo, entonces siguiendo la ruta del cubo, ancho, alto, profundidad. Sí, entonces ya siguiendo esa ruta, ¿dónde está la coordenada? Pues donde acaba la ruta. ¿Sí? Entonces ancho, alto, profundidad. Ahí está la coordenada 5, 4, menos 4. ¿Okay? 5, 4, menos 4. Una vez he ubicado la coordenada, en este caso 5, 4, menos 4, ¿sí? Tengo que graficar el vector. ¿El vector dónde lo coloco? El vector iría desde el origen de coordenadas 0, 0, 0 hasta la coordenada 5, 4, menos 4, que vaya siguiendo la ruta ancho, alto, profundidad. Entonces, el vector iría, repito, desde el origen de coordenadas hasta la coordenada 5, 4, menos 4. Ahí dibujo el vector. Y esa flecha, que va desde 0, 0, 0 hasta 5, 4, menos 4, esa flecha es el vector, que es el objetivo del problema, graficar el vector. ¿Okay? Entonces, con esos 5 pasos, grafico el vector. Aquí pongo otro ejemplo. Digamos que yo quiera graficar el vector 3, 2, 4. Entonces ubico 3 y ubico 2. Aquí está el cuadrito en 3, 2. Y la profundidad es positiva. Entonces cuento aquí 1, 2, 3, 4. Entonces este 4 en profundidad lo pongo en cada esquina. Lo pongo aquí y lo pongo aquí. Y completo el cubo. ¿Sí? Una vez he completado el cubo, ubico la coordenada siguiendo la ruta ancho, alto, profundidad. Ancho, siguiendo la ruta del cubo, alto, profundidad. Justo en ese punto, o sea, 3, 2, 4. Entonces el vector va desde el origen de coordenadas hasta 3, 2, 4. Es esa flecha que va desde aquí hasta aquí, que es 3, 2, 4. Sí, espero que esté claro todo. Y si tienen dudas, pues estaré atento a resolverlas. Que tengan un feliz día.